Pues técnicamente estamos en los 20, ¿no? No hay mucha diferencia. Igual yo hace poco... En los primeros 20, aparte los 20 de ustedes es como si tuvieran los 10. O no sea, sé. se ven muy jóvenes y sí son como si tuvieran... no 20, 18. Ajá. Pues sí, mucho... No, yo te los hubiera creído. Mucho, ¿cómo se llama? Colágeno. No, ¿cómo crees? Más bien tienen muy buenos mariscos aquí, se come muy bien. Que eso me llama la atención en Mérida, ¿eh? Es un lugar que realmente se come bien. Sí. Y no yucateco, de lo que sea. Pues sí, de verdad. Son grandes cocineros, grandes chefs. Tú sabes que esas son dos de las grandes tradiciones que hay en Mesoamérica. La cocina. Y principalmente en México. Uh-huh. En México hay 3 tradiciones muy importantes. La cervecera, que nos la enseñaron los alemanes. ¿Tú sabes por qué no produjimos vino tinto? No sé, ¿por qué? Es una prohibición de la Iglesia Católica del Vaticano. ¿Sí? Así como el tequila no se puede producir en otros lugares. No. En realidad, durante la Guerra de la Conquista se prohibió hacer vino en México porque no podían los españoles comercializarlo. Eran razones de negocio, porque era una colonia. Sí. Y las colonias son un negocio. Ok. Pero los alemanes sí nos enseñaron a hacer cerveza y resulta que hacemos la mejor que hay. Sí, ¿no? La superior y... O sea, es curioso, a mí no me gustan, pero en el mundo los que toman cerveza aman la cerveza mexicana. ¿Sí? En donde lo veas. La Corona la puedes vender en China, en el Super Bowl no comen otra cosa que sea guacamole y Corona. No sabía. Porque lo que sé que ubican más es es una británica igual. Tiene como un nombre de premio, no recuerdo cómo se llama. Ajá, pero mi primo, por ejemplo, mi primo se fue a Canadá y está viviendo y me dice que casi no encuentra Corona. O sea, encuentra Corona, pero es como que tiene que ir al supermercado y todo eso. Y para ellos es muy cara. Aparte. O sea, es un objeto muy lujoso. Y aquí Quiero sí decir, es muy accesible. apreciada. No, es una de las cervezas que... O sea, los americanos se la... La mezcla de lo que se hacía de comida en el mundo precolombino y lo que hicieron los españoles resultó en una de las mejores cocinas del mundo. Ok. ¿Tú sabes por qué usaban las tortillas en el mundo prehispánico? Para no usar... O sea, para que no tenga contacto la comida con las superficies o algo así. Era un plato. Ajá. Y se lo comían. Pues resulta bien, ¿no? Sí, claro, es una buena idea. Sí, había escuchado que tenían como así tienes mucho ahorro. Su función era tenían esa. bastantes valores como de limpieza, ¿no? Como de higiene. Igual que usaban zapatos por esto de... Como es valle. Como que se producía más smog igual por eso. Entonces, para no estar adquiriendo enfermedades, ellos empezaban a usar zapatos. Sí, claro. Cuando llegan los españoles no necesariamente usan zapatos. Menos que vayan armados y todo el rollo. No, y ellos traían en realidad una armadura. Bueno, cuando ustedes digan. ¿Ya sé? No sé. Ok. Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, no sé en qué horario nos vayan a estar escuchando. Estamos de vuelta en Chismearte. Y hoy, casualmente, estamos grabando en Día del Maestro y como por edición especial tenemos al maestro Roberto Cortázar. No es que quizás ese tipo de maestro, pero maestro Roberto Cortázar. ¿Cómo está, maestro? Fíjate que en realidad el término lo dices en modo correcto. ¿Sí? Cuando, por muy joven que seas, yo ingresé al mundo del arte a los 14 años de edad. Sí. Ya formalmente. Y lo que te quiero decir es, cuando expones en un museo individualmente, aunque sea tu primera exhibición o la que estás haciendo en este momento, por razones de organización administrativa de los museos, todo aquel artista que invitan a exhibir su trabajo individualmente es el maestro tal. Oh, no sabía eso. En realidad no es algo que para nosotros en las artes visuales no está determinado por los estudios. Por ejemplo, en estudios universitarios, la maestría es un maestro, el PhD, ¿no? Que dice no el doctorado. En el caso nuestro es en realidad a partir de tu individual en un museo. Ok, perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por estar acá. Buena introducción al podcast. Muchísimas gracias por tomarse tiempo. Vamos a charlar un poco sobre su vida, su obra, procesos creativos, etcétera, ¿no? Gracias a ustedes, claro.
podríamos empezar quizás puede contarnos un poco cómo fue su inicio en el arte. Nos comentaba que empezó desde muy temprana edad, ¿no? Temprana edad, los 14 años más o menos. Con eso me refiero ya en términos profesionales. Okay. Es decir, en realidad yo creo que el arte, bueno, el dedicarse a la creación artística, porque lo que realmente trabajamos es lo que se puede llamar inteligencia creativa. Okay. Es decir, el arte no se trata de hacer algo bonito o algo feo. El arte, curiosamente, es producto de una de las inteligencias que se ha encontrado que el cerebro humano tiene. El área del lenguaje, sí, el área de la lógica. La inteligencia creativa es algo con lo que en realidad el ser humano resuelve dilemas, resuelve problemas. La creatividad está presente para cuestiones incluso muy cotidianas que cada quien tenga que generar. Pero para nosotros, obviamente, es el órgano principal que tenemos o la materia principal que tenemos. Sí. La inteligencia creativa es la que vamos a desarrollar en una forma más poderosa que otras materias. Sin embargo, me gustaría que piensen que no es privativa de la estética. Yo subrayaría 3 materias: matemáticas, ciencias duras, artes visuales. Básicamente dependen de la creatividad. En ciencias duras se refiere así como las ciencias que buscan vacunas. Las que se llaman ciencias duras, dentro del mundo de las ciencias, son astrofísica, matemáticas, en cierta manera química. Okay. Ellas mismas se llaman ciencias duras, porque hay ciencias aplicadas que tienen otra naturaleza. Entonces ahí yo te lo centraría principalmente en la física teórica, en la astrofísica y también en la biología. Pensemos en 2 autores fundamentales al principio del siglo XX, claro, dentro de las ciencias. Charles Darwin, el biólogo o geólogo o naturalista simplemente, que por observación descubre que las especies animales que hay en el planeta Tierra están interrelacionadas y evolucionan. Esto lo hizo él únicamente por la vista. Se preguntó por qué había una serie de similitudes, por ejemplo, en aves de diferentes regiones. Ustedes saben que en un momento de su vida, Charles Darwin viajó a lo que son las Islas Galápagos, que eso es muy cerca de aquí. Sí. Y ahí pudo hacer una serie de estudios donde se dio cuenta que las especies biológicas estaban relacionadas. Más o menos 100 años después se pudo leer el genoma humano, por ejemplo. El genoma es producto de esa observación. Entonces, estaríamos acostumbrados y no nos parecería raro que un artista estuviera observando el paisaje y haciendo una obra muy bella. Okay. Pero resulta que la ciencia hace lo mismo. Observa y desde la creatividad recrea la realidad que está viendo. O, por ejemplo, una frase importante de el mayor genio en ciencias duras que ha habido en los últimos más o menos 200 años, que es Albert Einstein. Él tiene una frase que literalmente decía: en ciencia es más importante la creatividad que el conocimiento. Exacto. De tal modo que el tema de la creación lo vamos a ver en la epistemología y en las ciencias más complejas, como matemáticas o astrofísica o biología. Sí. Pues viene en parte, ¿no?, de la mano con la innovación y todo el rollo, ¿no? No puedes empezar algo desde cero, ¿no? Es un tema igual que se tocan en filosofía, quizás. Pero bueno, creo que sí nos fuimos un poquito por el borde. Qué bonito. Es que sí puedes empezar de cero, pero carecería de sentido. Carece de sentido, ¿no?, en todo. También acuérdate, por ejemplo, que... ¿Podría partir desde cero, por ejemplo? No, la creatividad está acumulada también en términos genéticos. Es decir, la creatividad que tenía un Homo sapiens o un individuo hace 500 años, por ejemplo, es mucho mayor la que tiene hoy porque tenemos 500 años de creatividad acumulada. Esta se va acumulando y se va generando en un modo piramidal. En información y también en acceso a, también en desarrollos sistémicos de cómo abordar un tema. Igual, ¿podría ser? Tecnología, pero también la tecnología educativa. Es decir, el entrenamiento te obliga a ser más creativo y cuando tú enfrentas, por ejemplo, el problema de la estética hoy en día, es muy distinto que hace 500 años o que hace 5000.
Sí. Una cosa que quiero subrayar en ese sentido es que el lenguaje humano más antiguo que conocemos son las artes visuales. Correcto. No es que sea el lenguaje humano más antiguo. Ujú. Estamos hablando del periodo del Paleolítico Medio. Okay. Seguramente en esa época había música, había danza, había artes visuales, pero la música y la danza son efímeras, no tienen vestigios. Okay. Las artes visuales, como se hacían dentro de una caverna y la caverna no recibía fotones, no recibía luz, se preservaron durante milenios. Sí, claro. De tal modo que si ustedes revisan la historia del arte, que empieza en el arte rupestre y que aparte tiene otra característica fascinante, el arte rupestre se dio en todo el mundo, Sí, ahí en Baja California igual. sin interconexión. Claro. En el caso de nuestra tradición se dio hasta ahora, lo hemos encontrado en las cuevas de Loreto de Baja California, pero seguramente en muchas otras partes de nuestro país hay arte rupestre que todavía no está investigado. Sí, claro. Lo que creo que es interesante es que es un lenguaje más o menos de ese periodo, pero en pocos lugares se continuó haciéndolo. En la mayoría de los lugares donde se descubrió el arte rupestre se interrumpió, pero en China tuvo momentos que se interrumpe, continúa, se interrumpe, continúa. En el centro de Europa se continuó sin interrupción, por ejemplo en España, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Okay. Pero en Rusia o en Polonia nunca has visto a un artista de ahí, ¿no? ¿En qué otro lugar se dio una historia del arte continuada, sin interrupción, teniendo una propia personalidad, una propia región? En México, en Mesoamérica. Es decir, ustedes son herederos de una de las tradiciones más antiguas y más ricas de artes visuales, que solamente es comparable a los países de Centro Europa, como les decía, Alemania o Italia. México tiene arte rupestre y sigue teniendo una producción continuada hasta el día de hoy. Y todavía más, si le ponemos atención, los conquistadores, que fueron los que nos invadieron, también tenían esa misma historia del arte. Ellos, se recuerdan ustedes las cuevas de Altamira, la historia del arte español también, a pesar de España, tiene una continuidad histórica extraordinaria. Entonces, lo que ustedes heredan es mucho, por lo mismo es mucho lo que pueden hacer. ¿No habría como un tipo de interrupción en la llegada de los españoles? Al contrario. Hay una serie de historias que no están bien documentadas porque es una guerra. Y ustedes saben que en un proceso de guerra se tienen que generar cambios políticos que determinan la conducta de una región. Pero el que nos importa aquí es que prácticamente no se ha estudiado en México, prácticamente no se ha estudiado en el México contemporáneo, que por ejemplo durante la Guerra de la Conquista de México, es decir, el proceso inmediatamente posterior al militar, lo primero que hubo fue una prohibición a la representación de los antiguos dioses precolombinos. Por ello, los artistas tuvieron la prohibición de representar nada, en lo que los catequizaron y empezaron a producir arte europeo católico, que lo hicieron muy rápido y lo hicieron muy bien. Hay muchos pasajes en el momento de la conquista de México, especialmente en términos de la historia del arte, que es la única que a nosotros nos interesa. La historia de la política no nos interesa en lo más mínimo, pero la del arte sí. Claro. Hay muchos pasajes, entonces la interrupción no fue necesariamente interrupción, y al mismo tiempo sí se convirtió en algo que le dio una mayor riqueza a la región. Lo que sí es importante es que ustedes lo sepan. Como jóvenes artistas heredan una tradición tan poderosa que su obra tiene que ser igualmente de poderosa. Y tiene que ser igualmente innovadora. Y eso también depende un poco del sistema educativo. Ustedes lo van a hacer, pero lo van a hacer un poquito más lento, un poco más rápido, un poco más fácil, un poco más difícil. El asunto es que lo hagan rápido y lo hagan fácil. Y lo primero es darse cuenta. Necesitamos que hubiera sistemas educativos un poquito más efectivos para que les dieran ese tipo de herencia y ustedes la practicaran. Por eso te preguntaba cómo estaba el arte en tu región. Pero bueno, sigue. Perdóname. Bueno, es que son buenos temas, ¿no? Porque quizás usted tiene en realidad usted tiene una perspectiva mucho más amplia de todo esto, ¿no? Que estamos hablando de el desarrollo del arte en México. Quizá la tenga consciente, pero todos nosotros la tenemos igual, porque todos heredamos esa historia del arte. O sea, yo puedes hacerla intuitiva, sí, claro, o puedes hacerla teórica, pero la tenemos parejo.
Ajá, en teoría. Bueno, lo que yo quería decir era como que quizás tiene la experiencia porque pues ya tiene un paso más marcado, ¿no? En lo que es igual la historia del arte mexicano, ¿no? Ya tiene una presencia y es algo donde... Toda la historia del arte, en cualquier lugar de este planeta. De hecho, me interesa empezar a buscar la historia del arte en planetas que no sean nuestro. Lo cual está un poquito más complicado, pero te aseguro que existe. Que puedes que en Marte, otro Altamira. Yo creo que un poco más lejos. Ajá, pero por ejemplo, aquí en Yucatán sí tenemos como que un panorama un poquito más atrasado, quizás por lo histórico igual, ¿no? Porque, bueno, varias cosas del contexto, ¿no? Sí. Volviendo un poquito del tema, bueno, que eso es algo que yo investigando me topé como que con la información de que estudia mucho la iconología, ¿no? Igual estética mexicana. Escuché que igual habló sobre Clemente Orozco y sé que tiene otras influencias que han formado su perspectiva artística. ¿Puedes platicarnos un poco sobre eso? Básicamente es lo mismo. Uh-huh. Es decir, lo que quisiera plantearles es que volteen a observar una tradición tan rica y tan antigua. Imaginémonos ahorita que podemos ver como si fueran una escultura con móviles y cada uno de los pequeños pedazos de esa escultura es una obra de arte hecha desde el periodo rupestre en México hasta el día de hoy, en cualquier región. Uh-huh. Es decir, Mesoamérica, Aridoamérica, que es hacia el norte, uh-huh. Mesoamérica, que es hacia el sureste. Imagínense todas las esculturas antiguas, anteriores a las grandes culturas. Uh-huh. O imaginen las esculturas de las grandes culturas. Por ejemplo, pensemos en la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura tolteca. Pensemos en cualquiera de ellos. Uh-huh. Y traten de ver todas esas culturas. Después veamos las que se producen durante la Guerra de la Conquista, que son monocromáticas y que tienen fenómenos muy divertidos. Por ejemplo, a veces tú ves que hay una representación de un pasaje bíblico, uh-huh. como sería un descendimiento de la cruz, ¿no? Cuando después de la crucifixión bajan el cuerpo de Cristo y tú te das cuenta que se parece mucho a un cuadro barroco como los de Rubens, uh-huh. siglo XVII, pero está al revés. Es decir, en el cuadro de Rubens tú ves que el Cristo, por decirte algo, está del lado derecho, y en el nuestro está del lado izquierdo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Es una recreación del azar, es una recreación por el tiempo. Bueno, los catequizadores, la Iglesia Católica, uh-huh. no podía traer pinturas originales europeas a Mesoamérica. Entonces traían grabados. Okay. Y la mayoría de los grabados los hacían copistas, okay. no el propio autor. Entonces teníamos un Cristo de Velázquez y ellos en el grabado lo copiaban. Uh-huh. Supongo que ya habrán hecho un grabado y han notado que hay un efecto de espejo, que la derecha está en la izquierda y viceversa. Sí, claro. Y ellos no lo calculaban. Entonces, el copista europeo que trajo, que hizo el grabado, lo hizo al revés. Por eso la pintura novohispana tiene muchas escenas que la izquierda es la derecha y viceversa. Sigue pensando. Hay un San Cristóbal por ahí hecho del tamaño de un árbol. Es decir, si tú revisas la historia del arte de tu país, uh-huh. vas a encontrarte con que hay uno o dos cuadros, uh-huh. uno o dos autores, a lo largo de miles de años, que para ti, para tu persona, es irresistible. Sí, claro. Esa es tu tradición. Uh-huh. Y de ahí tienes que agarrarte para empezar a desarrollar y crecer los conceptos que tú quieras crecer. Okay. Por eso es tan rico tener una historia del arte que además ningún artista de cualquier otro país del mundo va a entender de la misma manera que tú. Sí, claro. Y eso es lo que creo que hay que subrayar un poco y observar todo lo que hemos producido durante miles de años. Y de ahí te disparas y créeme que a un alemán, a un americano, le va a interesar qué está produciendo alguien en Mérida. Okay. Le va a interesar si es maya, si es criollo, si es contemporáneo, si es híbrido, uh-huh. cómo resuelve el problema. El asunto es que no caigamos en hacer lo que todo el mundo hace. ¿Y cómo evitas eso? Uh-huh. Observando quién eres y lo que tienes en tu propia región. ¿Es así como usted llega a su proceso creativo? O sea... Bueno, es una de las partes, por supuesto. Okay. Perdóname. No se preocupe. Ajá, porque lo interesante es igual ver, una vez que se ve la obra, la de usted, se ve una evolución, ¿no? Pero
es curioso ver cómo quizás la introspección viene a la par de cuando lo está haciendo, como que igual viene en paralelo a lo que está pensando. Entonces nos platica un poco su influencia histórica, pero al mismo tiempo está representando algo que es del aquí y el ahora. Bien. ¿No? Entonces, yo quería que igual nos podía platicar un poquito de eso, ¿no? De cómo desarrolla a partir de todos sus conocimientos su proceso creativo. Creo que la base es esa. Si pensamos en cualquier materia, si pensamos en cualquier conocimiento, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere un joven como ustedes? Número 1, requiere educación. Sí. Número 2, educación. Claro. Y número 3, educación. Y es lo único que no le damos a nuestra gente en México. No lo dan bien. Más bien. No le damos nada. Mucho menos educación. Y ese es el fundamento. Sí, claro. Entonces, esos sistemas educativos te van a dar conocimiento. Y el conocimiento te va a dar libertad. Para que entonces cuando tú pintes o hagas una escultura o generes un NFT o estés decidido a hacer una instalación o lo que... El medio es lo de menos. Lo importante es que tú surjas, que se te vea a ti y a tu región. Y eso, por supuesto, depende de que seas absolutamente libre. Y nadie puede ser libre si no tiene el conocimiento suficiente, si no se le da el conocimiento suficiente. El arte se entrena y el conocimiento se estudia. Lo que nos hace más fácil las cosas es que tengamos un conocimiento del arte hasta el día de hoy y partamos de ahí. Y de ahí lleguemos no sé a dónde. Por ejemplo, es muy interesante, si ustedes ven aquí en Mérida, la obra de García Ponce, es muy interesante que lo que a él le interesó era la abstracción pura, que eso en realidad es muy de escuelas anglosajonas. Nosotros siempre hemos sido humanistas, es decir, el arte precolombino o el muralismo mexicano o el arte neoexpresionista de los años 80 siempre tenía como preocupación la condición histórica, la condición humana, la conducta humana. No la abstracción, eso le interesa a los norteamericanos, pero a él le interesó la abstracción, por ejemplo. Porque curioso, igual, ¿no? en su biografía mencionan cómo él viaja a Europa y tiene esta retroalimentación. Y casualmente después de que regresa de Europa, él ya tiene, o sea, de ese conocimiento empezó a aplicarlo a su misma obra. Que eran ya finales de las escuelas, la Escuela Mexicana de Pintura y el Muralismo. Ellos pensaron que era el final de la Escuela Muralista Mexicana. Para mí, en realidad, era el principio. Es decir, las condiciones del muralismo es algo que sería muy interesante de que observáramos, porque es lógico que en el siglo XX México hiciera muralismo. Ustedes saben que durante el siglo XIX y XX, en Europa, que es el lugar más poderoso de producción artística, desde la Edad Media hasta más o menos 1950, en Europa se trabajó durante el siglo XIX y XX bajo lo que se llamó o se conocía como vanguardias. El arte tiene valores. ¿Qué te importa a ti del arte? A cada quien nos importa algo distinto. Al siglo XX le importaba que el arte fuera algo nuevo, algo innovador. A mí eso, por ejemplo, nunca me ha llamado la atención. A mí me interesa que sea perfecto, lo cual es imposible, pero es lo que me interesa en lo personal. Entonces, durante el siglo XIX y XX, el interés de la cultura francesa, inglesa, bla, bla, era que fuera innovador, que fuera nuevo, que fuera vanguardia. De tal modo que se llamó el siglo de las vanguardias. Y los estilos artísticos se conocen como ismos, porque todos tenían esa terminación en su clasificación histórica. Neoclasicismo en la Revolución Francesa, romanticismo en el periodo inmediatamente anterior. Neoclasicismo quiere decir la identidad de una república, que en ese caso era nueva, porque ya no iba a ser gobernada Francia por reyes, por Dios, sino por individuos que se tuvieran el mérito. Ese fue el neoclasicismo. La oposición es el individuo. Romanticismo, la persona. Después, neoclasicismo, romanticismo, realismo socialista, escuela de Barbizon, impresionismo, postimpresionismo, cubismo, dadaísmo, muralismo, futurismo, expresionismo, expresionismo abstracto, neoexpresionismo. Es una larga lista. Y no sé si observaron
Claro. Que en todas las escuelas que acabo de mencionar son europeas. Sí. Todas. Salvo 2. Y deliberadamente la dije. Ujú. Entonces les voy a hacer esa prueba. A ti y a ti. ¿Cuáles 2 dije ahorita que no fueran europeas? ¿El realismo socialista? No, ese es francés. Sí. Originalmente, y es del siglo XIX. Daumier, Ok. Courbet y otro autor que ahora no sé. recuerdo. La Dije actual, 2 ¿no? que quiero que observen. Expresionismo abstracto. Eso fue la escuela de Nueva York. Sí. Y muralismo. Eso fue Igual que aquí en mexicano. México. El muralismo mexicano y el expresionismo abstracto de Ujú. Nueva York son los únicos 2 ismos de 200 años de Ujú. investigación artística que no son europeos. Ok. Uno es norteamericano y el otro somos nosotros. Es mexicano. Y eso es lo que trato de hacerles observar, Ujú. porque es fascinante. Sí. Entonces, nosotros hicimos una de las vanguardias. Siempre que hay una vanguardia, hay una oposición. Ujú. La generación llamada de la ruptura, como Ujú. la de García Ponce, se opone al muralismo. Eso es normal. Es un proceso que Hegel llamaba dialéctica. Sí, sí. Pero lo que sí es mucho más identificable es que el muralismo en realidad empezó en los años 20, 30 del siglo XX en México. Sí. Y Después de la yo revolución. creo que está en pleno desarrollo. Hasta ahorita. Por supuesto. Lo que pasa es que el primer periodo muralista era historicista, nacionalista y narrativo. Claro. Pero eso se va modificando. Ujú. Por ejemplo, dentro de poco Ajá. espero exhibirles Claro. Esperemos igual. y se los voy a poner como una premiere. Y no vamos a dejar que nadie lo oiga más que nosotros. Con un poco de suerte, dentro de poco voy a exhibir, muy probablemente en la Ciudad de México, probablemente no, probablemente en algún lugar más interesante todavía y más rigorista, Sí. el primer mural NFT producido hasta el día de hoy. Y lo estoy haciendo con el doctor Alcubierre, que es un astrofísico mexicano. Pero ahí vamos a cambiar de tema porque es una premiere. ¿Ok? Ok. Lo que te quiero decir en ese sentido es que Interesantísimo. las características de un mural en realidad en México están en el ADN del arte mexicano. Desde el periodo de las culturas antiguas, precolombinas, todo era monumental. Claro. Por eso hicimos muralismo. Es solo un ejemplo. Es curioso. Y García Ponce ve el cuadro de aquí afuera. Sí. Ese no es un cuadro, ese es un mural. Pero es no un es de- mural transportable y sobre tela. Precisamente no sé, ¿no? Ah, no, yo sé, claro. Pero a lo que me refiero es que él es el que provoca que se componga esa escena. Ok, ya entendí. Y la van a hacer así. Es decir, es el instinto. Por eso me gusta mucho el graffiti mexicano. Ujú. Porque cuando tú ves, por ejemplo, el graffiti de la Ciudad de México, que es el que yo conozco más, no, bueno, te hacen unos verdaderos murales con la cara de Bin Laden ahí con sus... o cualquier Ok. escena que se te ocurra que parecería de un tatuaje, Sí. pero la cruda realidad es que ellos lo compusieron como un gran Ujú. mural, ese tatuaje, ¿no? Sí. Es algo que está en el ADN de nuestra forma de Ujú. ser como artistas. Humanismo, monumentalidad y una poderosísima personalidad en el color. Ujú. Que eso, bueno, es curioso igual, ¿no? Porque termina siendo como una herramienta a la voz popular, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? O sea, como que en los nuevos términos de moralismo, vemos el graffiti, vemos todo el street art, vemos cómo ya se empiezan a representar cosas más contemporáneas, allegadas a los mismos muralistas. Por ejemplo, he visto murales literalmente hechos Claro, de memes, claro. ¿ya? Sí, ¿No? Entonces sí te quedas... qué interesante. ¿Y dónde viste eso? Sí, cerca de mi casa, no, como unas 2 colonias de mi casa. Ay, deberás enseñarme una foto de eso, ha de estar interesantísimo. Oh, sí, le he visto una foto. No sabía que le gustaba el tema, con mucho gusto lo tomaba. No, pues imagínate un mural de ese, es un híbrido extraño Ujú. que sería fascinante de ver, ¿no? Sí, y que, bueno, aquí hay, entre la comunidad de emergentes igual, hay grupitos que se dedican, bueno, que hablan con ese discurso en sus obras, ¿no? Como que en encontrar los nuevos, digamos, que los medios, o sea, los medios irónicos en la comunicación, ¿no? Como antes quizás eran los cartones en los periódicos, o los que eran... Ujú. Había Claro, caricaturistas quieres muy que te famosos, platique. ¿no? O los Exacto. pasquines quizás igual en algún Exacto. momento fueron. Ahorita pensabas en un Ajá. caricaturista importante Sí, mexicano. que sacaba, o sea, tuvo su momento en el que muchos como que formaron su idea
política con él. No recuerdo cómo se llama. José Guadalupe Posada. Aparte de Posada. Él, Posada, Ajá. es el que le dio la estructura a los muralistas mexicanos. Okay. Y él en fue realidad antes de ellos. hacía cartoon, hacía Ujú. caricatura, hacía ilustración Claro. para los periódicos revolucionarios en el primer periodo, que era El Hijo del Aguizote, Ok, y eso se convirtió en las es un bases de la punto, sí. ideología de Diego. sí. De hecho, tú sabes que Posada es el Ajá. primero que hace una Catrina. Sí, En porque realidad. él ya tocaba esos temas, ¿no? Como que sociales, que igual el muralismo mexicano empieza a tomar estos tintes ya entre lo nacionalista, de ahí surgió, socialista, era ¿no? necesario de un realismo socialista. Ajá. Nosotros pertenecemos, el primer periodo del muralismo mexicano era realismo socialista. Sí, exacto. Y más las influencias que igual estamos ubicándonos en los finales de la Revolución Rusa, empieza el movimiento socialista, ¿no? Que era como un paso político. Sí, Entonces eso claro. termina cayendo teniendo mucha influencia aquí dentro de lo político, dentro de todo aspecto postrevolucionario, que a mí me gusta mucho verlo. Entonces, Sí. yo como igual es curioso, ¿no? Porque ya llegas a ese punto de que ves el mural con un meme. Y ves, hace como 2 semanas hubo una Me exposición parece acá, fantástico. donde obras que se expusieron allá fueron memes. Sí. Creo que como 2 fueron una pintura de un meme, ¿no? Pero lo Qué recontextualizan. bien. Claro, Hay toda claro, una dinámica claro. muy curiosa en eso. De hecho, no tengo idea que es un meme, pero bueno. Ajá. Pero sí me parece que el híbrido Ajá. se escucha muy interesante. Sí. ¿Dónde viene la parte importante? Muy bien, el meme es una cuestión que está relacionado con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero el muralismo no, ese es nuestro. Ok. Ese está en, como les decía, en nuestro ADN. Entonces, lo mezclas y se convierte en algo muy Sí, único, sí, sí. muy especial, que es lo que nosotros podemos hacer. Que igual. O sea, me encantaría Claro. saber en qué escuela estudian y me encantaría ir a verla, ir a regañar profesores. Encantadísimo A de que lo haga. supervisarlos. Encantadísimo ¿Cuál es de que la lo haga, escuela de de que lo ustedes? haga. Nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la UADY. le decimos acá. Ay, qué bien. Este, Es buena, claro. Somos de la licenciatura en Artes Visuales, pero también existe la de la ESAI, que es Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ah, ¿Ya? pues voy a tratar de Dice una vueltecita visitar entre ambos. ambas. Ambos, como todo, no tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero Este- ha de ser muy interesante de ver. ¿Y qué, más o menos qué cantidad de estudiantes tienen, por ejemplo, en la de ustedes? Al año entran como 60, 70 de nuevos ingresos, Ok. más o menos. O sea que en total serían como unos 300 personas. Más o menos. Bien, bien. Ajá, como 400 tal vez. ¿Y egresará que el 30%? Ujú, entre los que se dan de baja, otros. Ajá, Sí, pues claro, sí, que van ¿no? derivando a otras Sí, hasta áreas, 40%, yo diría, Mm. ¿no? Un poquito más alto. No está Pues la tan voy a ir mal. a ver. Me voy Es a una ir a vueltecita. sumar. Pero hay un fenómeno muy curioso acá, ¿no? Porque muchos de los que se titulan no ejercen. O no ejercen como artistas como tal, sino que empiezan a ejercer como diseñadores, ¿no? O algunos que otros tienen suerte de ser gestores. Pero Claro. son muy pocos los que se dedican al medio productivo. Mm. Igual hay otras vertientes, ¿no? Como tatú, que igual he visto que muchos abandonan y dejan el tatú. Son curiosos. Eh, ¿A qué no, crees no que sé. se deba? Yo creo que muchos factores, ¿no? Hay algo que sí he platicado con unos amigos igual de la comunidad de emergentes. Y sí tienen como que, tenemos creo que este punto en común en el que la carrera es cara. Sí. La carrera es cara y de los que entran, al menos en la UADY, por el proceso de admisión de la UADY, no todos pueden costearla. Correcto. En la UADY solo tienes que presentar el Ceneval para entrar. Ujú. En la site no, te piden portafolio y te hacen como... Ajá, principalmente portafolio, ¿no? Y te hacen un examen teórico, pero pues es muy... digamos que el protagonista es el examen, digo, tu portafolio, vaya. Sí. Entonces, la UADY quizás ese es lo que diríamos su talón de Aquiles, porque entra mucha gente que nunca había tenido contacto con el arte, Mm. ¿no? Y gente que entra a una carrera pensando, pues es como una capacitación laboral para que yo salga y tenga un trabajo. Pero pues, y menos en arte, ¿no? Donde en arte tienes que buscar como que es otro tipo de movida a la que sería un trabajo, por ejemplo, de administrativo o cosas así. Entonces yo creo que esos fenómenos influyen en la decisión de los que entran y luego de cuando salen, porque pues ya no... Igual los maestros como que... Pues son varias cosas, ¿no? Sí, Ahora es me puedo correcto. explayar y Son varias quejarme de la cosas. UADY. Tienes razón en la que planteas, es muy claro, pero pienso
que el núcleo, que el esqueleto de que tengamos artistas profesionales en ejercicio sano, claro, está determinado por el sistema. Es decir, ese no es un trabajo de los gobiernos, pero lo que sí es un hecho es que o se depura el proceso educativo y se genera un movimiento de promoción, difusión y por ende, como resultado último, comercialización. Exacto. O simplemente tú no puedes tener una población que se dedique a una profesión de la cual no puede vivir. Exactamente. Esos sistemas, vuelvo a decirles, no es un tema del gobierno, pero sí los gobiernos pueden generar la estructura para que puedas tener un importante sistema educativo. Después, un sistema, no digamos importante, pero al menos que exista un sistema de difusión, promoción, y después de la promoción, la comercialización. Es decir, los países que ustedes conocen, que tienen artistas muy nutridos, generación tras generación, y que tienen museos con mayor presencia y que generan movimientos artísticos, etcétera. Los países del primer mundo, como Inglaterra, Norteamérica, Alemania, lo que tienen es un sistema de promoción. Uno de los más conocidos y de los más respetados y que ha sido pauta para otros países es el British Council, por ejemplo, de Inglaterra. El British Council es uno de los mejores productores que puede haber para cualquier materia. Ellos lo hacen no únicamente para materias de creación o de arte, lo hacen para cualquier materia en la cual ellos puedan ser vanguardia, en ciencias, en mercado, en economía, en sistemas de ingeniería, en cualquier forma de pensamiento. Estas estructuras que generalmente son iniciadas por los gobiernos o los gobiernos del Estado, dan el entorno para que un joven estudiante de arte pueda egresar e ingresar a un mercado. ¿Cuál? ¿Cómo ingresa si no lo hemos desarrollado? Y la verdad es que sí se ha desarrollado en diferentes periodos, pero no ha tenido continuidad. Uno de los grandes promotores de la difusión y de la comercialización del arte mexicano en el siglo XX fue Diego Rivera. Al punto que, por ejemplo, ustedes saben que los artistas visuales tenemos un sistema de pago en especie que fue inventado por Diego Rivera. Claro. Y bueno, no es inventado, es adaptado. Es un proyecto francés originalmente. Ese solo es un ejemplo de una de las cosas que él hizo. Si no lo vamos haciendo como comunidad, no vamos a poder tener un sistema en el cual ustedes puedan trabajar como artistas. Claro. Porque si su gobierno no se los está dando, pues la única posibilidad es que lo genere la comunidad mismo. Y que al mismo tiempo interactúe con los gobiernos distintos o los gobiernos del estado de cada región o el federal, para que en esa interacción puedan realmente tener una posibilidad de ingresar a un mercado, y para eso tenemos que ver que exista primero un mercado. Y el ejemplo que tú decías tiene también que ver con este artista que tanto nos gusta, ¿no? Gabriel Ramírez. Él tuvo que trabajar en publicidad toda su vida. Sí. De hecho, algo nos comentaba, bueno, fuera de cámaras, ¿no? Que al menos aquí en Yucatán es muy raro que un artista se dedique a mantener su vida, ¿no? A dedicarse en Yucatán, en Michoacán, en Chiapas, solo del arte. En Nuevo León, ¿en dónde? En México. Bueno, sí, en general. Es decir, es un problema nacional de nuestros gobiernos, pero vuelvo a lo mismo. Pueden dejar a un lado el paternalismo gubernamental y pensar en un momento en que pueden ser comunidad. Y que te digo, en varias etapas de nuestra historia del arte moderno y contemporáneo hemos sido una comunidad, y esa comunidad se va dando y se va ayudando mutuamente para generar un mercado. Claro que sí. Bueno, es un punto muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ¿cómo no? ¿Qué tiempo es producción? ¿Vamos bien? ¿Cómo? Si nos falta revisar como unas 15, 20 horas, ¿no? Más o menos. No, ya. Yo creo que ya estamos. Maestro, plática interesantísima, la verdad. Vamos a cerrar con una preguntita, ¿no? Bueno, ¿usted qué le diría a un estudiante de arte? O sea, a alguien que quiere empezar su vida en este rollo de las artes visuales. Consejos, datos, ¿qué le diría? ¿Qué les diría a ustedes? Porque son precisamente un ejemplo
de alguien que está en pleno proceso educativo en términos de arte. Lo primero que me parece muy afortunado es que hayan estudiado. Claro. Que eso les va a facilitar mucho las cosas. No tienen que generar un sistema como autodidactas. Es mucho más interesante que puedan partir del conocimiento. Como les decía, hay muchos elementos que les van a ayudar. Primero, saber que son hijos de un ADN de una de las tradiciones más ricas en la historia del arte en el mundo. Eso es algo que va a nutrir tu espíritu muchísimo. Después, que traten de ser comunidad. Lo otro no hace falta, porque ustedes están enteradísimos de la vanguardia. Claro. Y eso me gusta mucho. Ahora estén enterados de su propia identidad. Para que ese híbrido, esa mezcla, constituya una nueva forma de arte que ustedes pueden hacer, individual y al mismo tiempo como Colectiva. gremio. Claro. Creo que son cosas que podemos tomar en cuenta y que les va a dar muchísimo. Y también tienen que saberle exigir a sus gobiernos del Estado, a los gobiernos federales, pues sistemas de difusión, sistemas de promoción, Claro. sistemas donde tengan ustedes facilidad para exhibir su obra y que ésta al mismo tiempo sea vista, no solamente que se exhiba y no la vio nadie, sino que haya una forma de promoción, difusión Claro. y reconocimiento de la obra que ustedes hacen. Claro. Es importante que lo vayan exigiendo a sí mismos primero y a los sistemas después. Correcto. Maestro, muchísimas gracias por venir a echar una plática muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por tomarse tiempo. Esperemos tenerlo de vuelta cuando usted guste, cuando usted necesite por acá, ¿no? Para echar la plática, el cotorreo, como dirían por allá, ¿no? Claro fue muy que sí, interesante y gracias a ustedes. muy nutritivo para mí, al menos, igual para mis compañeros. Y ya, muchísimas gracias de nuevo. Me por gusta mucho que vez. usaras esa palabra porque es ese conocimiento. El conocimiento es un nutriente y el nutriente te hace más fuerte. Sí, claro. Y gracias a ustedes y sin duda nos vamos a ver porque seguramente mañana o pasado mañana estaré asomándome a su escuela. Correcto. Uy, hoy sí, pues, interesantísimo, ¿no? Si va, ahí me avisa, 7 mi número y nos vemos por ahí, le cuento un poco el contexto. Pero muchísimas gracias, maestro. Claro que sí, Muchísimas primero gracias. voy a ir anónimo a bucear y luego ya Ajá. te pregunto. Dale. Pero claro que voy a ir a ver la facultad. Correcto, por supuesto, maestro. me interesa muchísimo. Pues muchísimas gracias de nuevo por Gracias estar a acá. ustedes. Muchísimas gracias a los podcasts escuchas como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós. Muchísimas gracias, maestro. Listo. Estamos fuera. No, pues no, apenas estábamos empezando. Sí, la verdad es una plática muy interesante porque no hablamos de mercado del arte. Así que